Bien, recibimos hasta ahora a nuestro primer invitado en el programa. Se trata de Robert Valencia, analista internacional, periodista radicado en Nueva York. Muy buenos días, Robert. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias una vez más por estar con nosotros. Buenos días, Ana Victoria. Un placer estar contigo. Gracias. Sí, tenemos ya finalmente el presidente electo según proyecciones hasta esta hora, luego de días de incertidumbre y de una batalla electoral bastante encarnizada. Pero, a ver, hasta ahora, según ha argumentado el actual presidente Donald Trump, no ha habido ningún estado que haya certificado ganador a Joe Biden. ¿Por qué no se tienen hasta ahora esos resultados certificados estado por estado? Sabemos que no hay una autoridad única, un órgano electoral único en Estados Unidos, sino es cada uno de los estados, porque hasta ahora no se tiene esa información, sino las proyecciones de los distintos medios. Bueno, no lo tienen porque obviamente, primero está todavía el conteo generalizado, faltan que los electores se reúnan el 15 de diciembre, en donde ya se sortea el conteo del voto popular. Digamos, ustedes saben que aquí en Estados Unidos el que gana no es por voto popular, sino por el voto electoral. Así que también falta ese paso el próximo 15 de diciembre, cuando estos electores, estos 538 electores se reúnan para definir quién será el próximo presidente y vicepresidente ya de manera oficial. Obviamente, como vuelvo y indico, todavía faltan algunos conteos, probablemente en Georgia todavía falta hacer el conteo total, porque obviamente el margen de victoria es bastante cerrado para Joe Biden, a pesar de que continúa liderando el número de votos, porque a medida que van entrando, él sigue ampliando esa brecha de ventaja. Así que obviamente eso también tiene que ser pasado dentro de las legislaturas estatales. Digamos, es un proceso, porque obviamente mientras que los electores a nivel del estado van recogiendo toda esta información, tiene que pasar a sus legislaturas y luego tiene que mandarla al gobernador, donde el gobernador pone su firma o hace un veto. Es decir, es un proceso bastante largo, pero de que ya tenemos presidente, tenemos presidente. Yo creo que aquí lo único que falta es que ya comience el proceso de transición y obviamente pues lo que digan los electores, estos 538 electores el próximo mes. Claro, de eso vamos a hablar, pero ya estos votos que faltan por contar en esos estados que señala, no, ya sería irreversible el resultado que se tiene hasta ahora, no influiría para nada en el resultado que ya se considera un hecho, Joe Biden electo presidente de Estados Unidos. Es así, es decir, todavía faltan lo que se llaman los votos provisionales. Los votos provisionales quiere decir que en medio de toda esta desinformación y de todo el caos generado desde la Casa Blanca, pues muchas personas, número uno, o pusieron mal su firma, o no está la dirección correcta. En el caso, por ejemplo, de Pensilvania, donde se tienen más de 100,000 boletas o papeletas provisionales, y para eso va a tomar días. Incluso yo creo que se dice que para final de mes ese conteo va a ser totalizado. Pero veamos lo que son los votos provisionales. Supongamos que usted o yo solicitamos una papeleta por correo, pero en vista de toda la desinformación, de que probablemente esa boleta no pueda llegar a la urna, entonces yo, en vez de enviar esa papeleta, voy personalmente, hago mi voto presencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las autoridades revisan y analizan y dicen, bueno, pero usted pidió la papeleta y vino a votar en persona, entonces tiene que hacer ese tipo de correcciones y eso va a tomar tiempo. Entonces es por eso que el conteo no se ha hecho en total. Yo realmente no entiendo por qué Donald Trump sigue empecinado en esta actitud, cuando sabe que esos boletos provisionales, esas papeletas provisionales, regularmente benefician a los demócratas. Probablemente sí, probablemente no, pero la tendencia, y dentro de los distritos, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, como es las ciudades de Pittsburgh, la ciudad de Filadelfia, perdón, estas ciudades son de un corte democrático muchísimo alto, o sea que la probabilidad de que esas boletas vayan a Donald Trump pues es mínima, pero pues así es como tenemos los resultados hasta el momento. Entiendo. Vamos a hacer una pausa, Robert, pero en la siguiente parte, bueno, entender un poco, hablar de la posición de Donald Trump. Hasta ahora no ha reconocido el triunfo de Joe Biden. ¿Qué nos estaría diciendo esto? Lo analizamos al regreso de la pausa. Seguimos conversando con Robert Valencia, analista internacional, periodista, radicado en Nueva York. Volvemos. Parent this morning.
It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happy to have babies snatched away or send dreamers. Ya regresamos con Noticias en Vivo. TVV, ahora más presente. Hoy, entre 4. Les decimos cómo evitar un ambiente de tensión en el área laboral por las elecciones en los Estados Unidos. Y Valeria Espinosa, vocera del Departamento de Aguas de Miami-Dade, nos habla sobre el proceso de saneamiento de estas. Entre 4. Hoy, a las 10:30 a.m., hora este, por TVV. Ahora, más presente. Oh yeah, I sit down con my baby, yeah, yeah. Oh no, 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 no. Oh. Si tú estás llegando a Miami, necesitarás un buen auto y que no te pase como a mí, que me fui al lugar incorrecto. Hoy lamento no haber ido irenco. Los tipos que en verdad están on fire, que en la ciudad y en la playa. No hay competencia, baby, somos los que damos la... Nuestra gente de Óptica Caroní de toda la vida abre sus puertas en el sur de la Florida con Helios Optical. Yo les recomiendo que pasen por Helios Optical para que le revisen esa fórmula. Ellos cuentan con los mejores especialistas en el ramo para que usted salga viendo como nuevo. Y además de eso cuentan con una variedad de lentes increíbles y por supuesto disfruta de ese especial que tienen de un par de cristales totalmente gratis. Acércate y ven y verás. Mañana, una periodista audaz que busca sin tapujos las verdades en cada información. Como está Venezuela, necesitamos estadistas, no políticos. Falta honestidad para hablar de la realidad de cada plan y de qué depende alcanzar los objetivos. El coraje para revelar a qué te enfrentas e incluso quiénes son los saboteadores constantes en esa lucha por un cambio. Con Gladys Rodríguez. Mañana, a las 10 de la noche este, 7 Pacífico, por TVV. Esta noche, sus planteamientos no se detienen. Todos somos iguales. Esa es una oración muy poderosa. Pero ¿en qué lo somos y en qué no frente al coronavirus? En conexión. Esta noche, a las 7 horas este, TVV. Esta tarde, una mujer atrapada en la hipocresía de un pueblo lleno de odio. ¡Usted cállese! Pero embustera. No se meta, ocupe su lugar. Luchará por la justicia y el amor. Un matrimonio basado en una promesa no tiene sentido. Si usted sigue con esa locura del divorcio, tiene que saber que ni la iglesia ni yo, que soy su representante, la podemos ayudar. Ana deberá enfrentarse a todo para convertirse en la soberana. No pienso volver más con usted. Soy responsable de usted. ¿Usted se viene conmigo? O si no, voy a usar la fuerza. Esta tarde, a las 3 de la tarde, hora este, por TVV. Estamos de vuelta con Noticias en Vivo. Muy bien, amigos, estamos de vuelta con más de Noticias en Vivo y seguimos conversando con Robert Valencia, analista internacional, periodista radicado en Nueva York. Robert, seguimos con la conversación y dejaba en la parte anterior, la incertidumbre que ha hasta ahora generado Donald Trump en cuanto a no reconocer estos resultados, 290 votos electorales para Joe Biden y 214, para él, y un voto, digamos, popular de 50.7% para Biden, 47.7% para él. Se niega a reconocerlo, dice que todavía hay litigios en marcha, va a seguir la pelea en corte. Nos preguntamos qué nos está diciendo esta negativa a reconocer a Joe Biden hasta ahora.
Bueno, primero que todo, yo te llamé Ana Victoria y es Ana Virginia. Sí, Pido sí. disculpas por ese No hay problema. lapsus mental. Bueno, realmente, ¿qué se puede decir? Como mencioné en el bloque anterior, obviamente si él tiene las pruebas y son pruebas contundentes de millones de votos fraudulentos, pues está en todo su derecho. Sin embargo, la campaña de Donald Trump no ha mostrado ninguna prueba fehaciente de que miles o millones de papeletas falsas o fraudulentas fueron depositadas en las urnas. Yo creo que lo que está haciendo simplemente es un despliegue de vanidad y de orgullo que él se niega a reconocer. Es decir, las demandas incluso anteriormente a la noche de las elecciones fueron incluso rechazadas en algunos estados, como fue el caso de Georgia, por ejemplo. El Partido Republicano en Pensilvania, por ejemplo, estaba solicitando que las papeletas que llegaron, que tenían sellos del 3 de noviembre, que todavía podían haber sido contados 3 días después, es decir, desde el 3 al 6, no fuesen contados, y la Corte Suprema de Pensilvania rechazó esa solicitud. Es decir, lo que hemos estado viendo es todo lo que ha ocurrido realmente, todo estaba dentro del pronóstico de que Donald Trump deslegitimaría el hecho de que los votos por correo son completamente legales, de que esta práctica se ha venido haciendo desde hace cientos de años, y no hablo exagerando. El mismo Donald Trump ha votado por correo. Hay muy pocas incidencias de fraude, y él puede poner las demandas, pero yo realmente no le auguro ningún tipo de suerte. Y si él cree que va a traer a la Corte Suprema para que le haga el juego, pues ya la Corte Suprema ha rechazado y se ha mantenido al margen de esta situación. Yo no sé hasta cuándo va a seguir el litigio, pero por lo menos lo que nos dice la Constitución es que el presidente de la República asume el 21 de enero del 2021 en este caso. Dice que la Corte Suprema no le seguirá el juego. Justamente la designación, aprobación y ya juramentación de manera express de la jueza Amy Coney Barrett, ¿no sería parte de este juego que quiere llevar él hacia la Corte Suprema, Robert? Por supuesto, sí, es que todo hace parte de ese juego. Con el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, los republicanos estaban acelerando ese proceso, precisamente preveyendo que algo similar podría haber ocurrido en el 2000, en donde fue la Corte Suprema quien determinó quién era el presidente en el 2000, si era George W. Bush o Al Gore. Y como ustedes saben, la Corte Suprema le dio el triunfo a George W. Bush, quien ganó la Florida por aproximadamente 400, 500 votos. Sin embargo, los mismos colaboradores de Donald Trump dicen que va a ser un caso perdido, porque como ustedes bien lo han dicho, el número de votos populares pues es inferior a lo que fue en el 2000. Es decir, a diferencia de Al Gore y George W. Bush, la diferencia era casi de 269 y 269. Es decir, era una ventaja supremamente mínima, pero aquí estamos hablando de que Joe Biden tiene cerca de 290 y Donald Trump tiene 213, o sea, ni siquiera se acerca al umbral de los 270, y los colaboradores en charlas privadas le han dicho que prácticamente su esfuerzo es completamente, fallido, por ponerlo de alguna manera. Es decir, que la Corte Suprema influya en esa decisión cuando se están dando los resultados como se están dando en estos momentos, pues yo creo que la Corte en ese momento no va a tener ningún tipo de injerencia, si se quiere decir, o ningún tipo de influencia en la decisión de las elecciones. Yo creo que el presidente lo que debe hacer es permitir una transición libre. Digamos, la oficina de servicios generales no ha estampado su firma para hacer esa transición, en el cual se cuenta hacer espacio, permitir que los doctores de la otra administración lo puedan analizar, y eso podría demorar sí la posición. Realmente el presidente perdió, y es momento de que él lo deba admitir. Claro. Ahora, ¿me escucha? Sí. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llevar esta pelea cuando él habla de votos legales, votos ilegales? Hay temor, incluso hay quienes dicen, bueno, se negaría Donald Trump a abandonar la Casa Blanca. ¿Qué dice el Partido Republicano? Vimos, por ejemplo, a George W. Bush, que lo acaba de mencionar, reconociendo justamente el triunfo de Joe Biden. ¿Le acompaña el Partido Republicano en esta pelea? ¿Hasta dónde la puede llevar?
Esa es la gran incertidumbre. Es decir, yo creo que eso también lo tiene que ver por leyes. Si puede solicitar un reconteo, lo puede hacer. Creo que hay que analizarlo por estados. No todos los estados son iguales. Cada estado tiene un estamento o unas reglas distintas, digamos. Si el margen es bastante estrecho, lo puede hacer un conteo. Por ejemplo, él trató de solicitar un conteo en Pensilvania, por ejemplo, pero realmente si el margen de victoria o por lo menos de ventaja es menor de 0,5, lo puede hacer, pero en estos casos no creo que esto llegue a ocurrir. No sé hasta dónde esto lo pueda llevar realmente. Los republicanos están divididos en ese aspecto, mientras que Mitch McConnell, quien fue el ganador en Kentucky, no ha dicho nada realmente, pero vemos, por ejemplo, otras figuras preponderantes del Partido Republicano, como es el caso de Ted Cruz o de Lindsey Graham. Ellos continúan apoyando ese esfuerzo, que realmente a mí me parece un esfuerzo que no va a adquirir ningún tipo de fruto. El Partido Republicano está dividido en ese aspecto. Hay personas que rechazan incluso digamos, el llamado a hacer un fraude, porque analicémonos desde este punto de vista. Si realmente hubo un fraude, pues fue un fraude mal hecho, porque a los demócratas no les fue bien en las elecciones legislativas, perdieron curules en la Cámara Alta, no lograron alcanzar la mayoría en el Senado. Entonces, ¿qué tipo de fraude puede haber si los demócratas realmente tuvieron grandes pérdidas a la hora de seleccionar sus representantes y sus senadores? O sea que, viéndolo desde ese punto de vista, también creo que entra en un plano donde se pone en duda la integridad de las elecciones de Estados Unidos, y obviamente eso puede dejar muy mal parado al Partido Republicano. Claro. ¿Tendría entonces Joe Biden oposición dentro del Congreso, en la Cámara de Representantes y Senado, que tendrían la mayoría republicana? Es decir, también tendría allí una oposición seria para gobernar. Bueno, los demócratas todavía tienen la mayoría en la Cámara Baja. Sí. Ellos todavía tienen representación allí. Sí, pero en el Senado es donde todavía está por decidirse quién se hará a la mayoría en el Senado. Y lo digo ¿por qué? Porque en Georgia, que es uno de los estados clave en estas elecciones, dos senadores, contiendas para las curules del Senado, van a ir a segunda vuelta el próximo mes de enero, porque también el margen de victoria fue mínima para David Perdue, en este caso, de menos del 50%. Es lo mismo que en Latinoamérica. En algunos países, cuando no se pasa del umbral del 50%, van a segunda vuelta, por lo menos en las elecciones, en la contienda para el Senado. Entonces, dependiendo de cómo salgan los resultados del Senado en Georgia el próximo mes de enero, ahí se va a definir si son los republicanos quienes se harán a la mayoría del Senado o sean los demócratas. Pero desde ya se está hablando de cómo va a ser esa dinámica entre Joe Biden y Mitch McConnell, que Mitch McConnell probablemente sea nuevamente el líder de la mayoría en el Senado, y ahí es donde vamos a ver si años de tradición de política de Joe Biden van a funcionar esta vez, porque bien hay que decirlo, Joe Biden se ha forjado un perfil político gracias a que ha logrado alcanzar proyectos de ley de manera bipartidista, pero vamos a ver cómo llega Biden a la presidencia y si hace honor a su tradición política. Claro, hablando justamente de esto, ya comienza la transición, han establecido la plataforma para trabajar en estos 100 primeros días, foco principal, la pandemia. Un poco hablar de esos primeros 100 días, ese reto que tienen tanto Joe Biden como Kamala Harris. Robert. Sí, realmente es la prioridad, una prioridad que no la presidencia. Lamentablemente acabamos de escuchar de que la compañía Pfizer ya están entrando en una fase final. Tengo pretendido es que ya un 90% de sus pruebas. En otros casos estamos escuchando de que Oxford están alcanzando un logro, por lo menos. Yo no soy epidemiólogo ni muchísimo menos, pero por lo menos lo que tengo entendido es que la vacuna está comenzando a surgir más pronto de lo que nosotros estábamos imaginando. Y ahí es donde también va a tener un reto Joe Biden, que es no solamente hacer un grupo de contingencia frente al coronavirus, sino también la distribución de esas vacunas, que yo creo que es de cierta manera un aire de esperanza, si se quiere decir, porque la misma administración de Donald Trump admitió que no iban a hacer nada frente al coronavirus,
y que estaban amparados en la vacuna. Que yo creo que eso fue lo que había dicho Mark Meadows, que era el jefe de gabinete, quien casualmente ahora también adquirió el coronavirus y agrega una crisis más en la Casa Blanca, mientras que muchos de los colaboradores están tratando de contener las actitudes pueriles, porque hay que decirlo de esa manera, de Donald Trump. Ahora tienen que enfrentar otro brote de coronavirus en la Casa Blanca. Así que la transición no va a ser fácil. Yo creo que van a ser muchas cosas que están en juego, pero pues lo único que no se dio dentro del pronóstico fue que la gente realmente aceptó los resultados y todo está volviendo a la normalidad, por lo menos del lado de la población. Sí, la población, más no Donald Trump. Y cierro con esto brevemente, Robert. Efectivamente, ¿será posible que Donald Trump acepte a Biden y abandone la Casa Blanca? Es un escenario que se ha planteado, que se niegue a abandonar la Casa Blanca. Pues yo lo pongo de esta manera. Él dijo una vez que a él lo tenían que sacar a patadas. Así que yo creo que si él no lo acepta, yo creo que ese es el escenario que vamos a ver. Hay que enfocarnos en lo que dice la Constitución y no lo que dice Donald Trump. Donald Trump no es ningún dictador. Esa es la verdad. Él no es dictador, aunque él desea hacerlo. Él no es dictador y seguro lo van desplazando, como la misma campaña de Biden dijo. Nosotros vamos a sacar a los transgresores y a los invasores de la Casa Blanca. Así que eso es lo que dicen ellos. Así que ese es probablemente el escenario que vamos a ver. Bueno, vamos a estar, por supuesto, atentos a todo esto. Muchísimas gracias, Robert, por el análisis. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Robert Valencia, analista internacional.